Hola a todos, yo soy el profesor Pedro Pieruccini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. En este segmento vamos a disertar acerca de la visión. Primero que todo, vamos a disertar sobre la anatomía del globo ocular. Veremos sus distintas capas. Adicional a ello, veremos las estructuras intrínsecas que permiten a dicho órgano proyectar las señales que vienen a través de ondas de luz hacia la capa de la retina. Veremos cómo esos medios transparentes hacen un trabajo en el cual concentran los rayos de luz en sitios específicos de la retina para proveer la mayor agudeza visual. También disertaremos sobre cómo es la difracción de las ondas electromagnéticas a través de medios transparentes como los antes citados. Finalmente, veremos el proceso de fototransducción y cómo hace la retina para transformar esa energía que viene a través de fotones de luz en el idioma que entiende el sistema nervioso, que son los potenciales de acción. Veremos también cómo esos potenciales de acción son conducidos a través de la vía visual hasta llegar a su último relevo en la corteza visual. Sin más preámbulo, comenzamos. Primero que todo, es indispensable establecer la ubicación de los globos oculares. Los globos oculares están situados en una fosa denominada fosa orbitaria, la cual está rodeada de tejido óseo. Ahora, ahondando en el tejido óseo que forma la órbita, podemos observar en este cráneo tridimensional cómo la órbita está formada por el hueso maxilar, en este caso sería el maxilar derecho, el hueso cigomático o malar. Si nos adentramos en la órbita como tal, podemos observar que tenemos a este nivel el hueso lagrimal derecho, tenemos el hueso etmoides. A este nivel podemos observar el hueso esfenoides y en la parte superior podemos observar que el piso de la fosa craneana anterior y en este caso el techo de la órbita está formado por el hueso frontal. Podemos observar que a posterior está una hendidura llamada hendidura orbitaria superior, que la podemos observar más a fondo a este nivel. Y por esta vía podemos observar este canal que se denomina el canal óptico. A través de este canal óptico atraviesa el nervio óptico para situarse dentro del cráneo. Es importante también aquí destacar como detalle que ese canal óptico desemboca en el sitio en donde va el quiasma óptico a este nivel. Y se relaciona ese quiasma óptico con una estructura blanda que se encuentra aquí en esta estructura ósea que se llama la silla turca, que es la hipófisis. Y eso tiene grandes repercusiones clínicas importantes. Aquí podemos observar las apófisis clinoides. Son las apófisis clinoides anteriores. A sus alrededores también hay diferentes tipos de tejidos blandos que permiten su fijación en dicha fosa orbitaria. Y también permiten el movimiento de dicho globo ocular en varias direcciones. Ese movimiento viene dado por los músculos que se encuentran insertados
alrededor de la esclerótica. También el globo ocular hacia su parte anterior está recubierto por los párpados, que lo cubren y los descubren frecuentemente, manteniéndolo lubricado a través de una secreción producida por unas glándulas que se encuentran en la parte superoexterna de esa órbita llamada las glándulas lacrimales. También esa secreción que permite la lubricación, sobre todo de la parte anterior del globo ocular, se encuentran asociados a los conductos lacrimales que drenan esas secreciones en la parte interna, hacia la parte interna. En sus partes posteriores podemos observar un recubrimiento, un tejido que es un tejido graso que contribuye a la protección de ese globo ocular. Ya teniendo el globo ocular aislado de la órbita, vemos en un corte sagital cómo ese globo ocular está compuesto fundamentalmente por 3 capas. Las capas vienen dadas por, primeramente, una capa fibrosa, que es la más externa, que hacia la parte posterior está formada por una estructura que es blanquecina y en algunos casos la describen como tenuemente azulada, que forma lo que se denomina la esclerótica. Esa capa fibrosa hacia la parte anterior del ojo forma una continuidad con otra estructura denominada la córnea. Pero a diferencia de esta esclerótica, la córnea es un medio transparente. La segunda capa, que está por debajo de la capa fibrosa, se denomina coroides. Esta capa está formada fundamentalmente por vasos sanguíneos que le dan irrigación a todos los elementos del globo ocular. Hacia la parte anterior, esta capa llamada coroides tiene un engrosamiento que está formado también por fibras musculares lisas que tienen distintas orientaciones. Esas fibras musculares lisas forman, junto con algunas especializaciones a ese nivel, lo que se denomina el cuerpo ciliar. Igualmente, delante del cuerpo ciliar hay una estructura que también contiene músculo liso que está distribuido en distintas fibras, unas que son radiales y otras que son circulares, y que también tienen una rica irrigación de parte de vasos sanguíneos y también tiene una parte pigmentada. Dicha estructura forma la parte más anterior de la capa coroidea y se denomina el iris. Detrás del iris observamos que se encuentra una estructura, la cual también es un medio transparente, que forma o cambia, mejor dicho, su circunferencia dependiendo de la contracción que vengan de los músculos ubicados en el cuerpo ciliar. Y está relacionado con ello a través de unas bandas fibrosas de tipo ligamentoso denominado la zónula, que permite que esta estructura cambie de circunferencia, de estar aplanado a estar de forma esférica. Esta estructura se denomina el cristalino. Ya teniendo esta descripción, vamos ahora
a la tercera capa. Y la tercera capa es la retina. Es la capa más interna y llega y se proyecta hasta una estructura denominada la ora serrata, que es lo que observamos a este nivel. Desde allí la retina se continúa hacia la parte anterior del ojo, pero no con todas sus capas de células que la forman, sino que todas las capas, como tal, la retina es o que es capaz de generar potenciales de acción, llega hacia ese nivel. A su vez, vemos que desde la retina hay un sitio en donde se pierde la continuidad de dicha capa y es por donde emergen los axones de las células ganglionares que se ubican allí en la retina y forman el nervio óptico. Y por allí también emergen los vasos sanguíneos, tanto las arterias como las venas, que van a irrigar a esa retina. Importante también es observar que entre las estructuras que rodean al globo ocular están los músculos, denominados músculos extraoculares, que permiten distintos ángulos y direcciones de movimientos del globo ocular. Dichos músculos están bajo el gobierno del sistema nervioso a través de los pares craneales 3, 4 y 6. Teniendo ahora un corte transversal de este globo ocular, podemos observar las tres capas nuevamente y vemos cómo esta capa de la retina llega hasta la estructura denominada ora serrata con todas sus componentes. A partir de allí, pues, queda solamente la parte del epitelio pigmentario, fundamentalmente. Vemos nuevamente el cuerpo ciliar y cómo ese cuerpo ciliar está formado por los músculos ciliares y unas estructuras denominadas procesos ciliares, que son como evaginaciones de ese cuerpo ciliar. Además, observamos hacia nivel de ese cuerpo ciliar, que forma parte de la capa intermedia o capa coroidea, que parten sobre todo desde esos procesos ciliares, unas fibras que forman una parte ligamentaria que se denomina la zónula. Y esa zónula va desde esos procesos ciliares hasta el cristalino. Adicional, vemos cómo desde ese cuerpo ciliar también parte la estructura que se denomina iris, que sería la parte más anterior de la coroides, y está formada también por fibras musculares y también tiene una rica red de vasos sanguíneos. Estas estructuras que acabamos de nombrar separan al globo ocular en varias partes. Una parte posterior, perdón, que está formada por una sustancia gelatinosa que se denomina el humor vítreo y que también es una estructura transparente por el que atraviesan los rayos de luz. Delante del humor vítreo tenemos al cristalino y a la zónula, que son esa estructura en forma de cuerda que viene desde los cuerpos ciliares fundamentalmente. Delante del cristalino se encuentra el iris y delante del iris se encuentra la retina. Entre el iris y el cristalino se forma un espacio. Ese espacio se denomina la cámara posterior. Y entre el iris y la parte posterior de la córnea se forma otro espacio. Ese espacio se denomina la cámara anterior. La parte del cuerpo ciliar que está relacionado con esa cámara posterior y que tiene los procesos ciliares forma un ultrafiltrado plasmático que forma un líquido que se genera en esa cámara posterior y que ese líquido por presión
pasa hacia la cámara anterior a través de la pupila. A nivel lateral del iris, en su relación con ya la córnea, podemos observar que hay unos vasos sanguíneos que forman unos senos venosos que después contribuyen al drenaje del líquido producido en la cámara posterior. Ese drenaje permite mantener la presión del líquido de manera constante a este nivel. Y eso impide que el globo ocular se colapse. Cuando hay exceso de producción de ese líquido que reviste tanto la cámara posterior como la cámara anterior, o un problema en la reabsorción de ese líquido, se produce lo que se denomina glaucoma. Es decir, que aumenta la presión intraocular a este nivel. Y eso puede producir, obviamente, efectos deleterios en el globo ocular. También es preciso describir en esta lámina cómo la capa externa se continúa en la parte anterior con el medio transparente y forma una transición que se denomina el limbo esclerocorneal. Y también es importante resaltar que cambia completamente la circunferencia tanto de la capa, en la capa externa de la que viene, que forma la esclerótica, cuando a partir de ese seno esclerocorneal hay una circunferencia diferente a la que se encuentra en la parte posterior de ese globo ocular. Eso obviamente tiene consecuencias funcionales que describiremos más adelante. Aquí en esta parte podemos ver cómo se forma el nervio óptico a partir de la capa más interna, que sería de la capa retiniana. Y vemos los vasos que forman esa capa intermedia de la coroides y vemos cómo los vasos que ingresan a través del nervio óptico se relacionan directamente con la capa nerviosa retiniana. Ahondando más con un mayor acercamiento hacia las estructuras específicas, aquí podemos observar con muchísimo más detalle el limbo esclerocorneal, donde la córnea se continúa con la esclerótica. Y a nivel de ese limbo podemos ver los senos venosos que reabsorben el líquido que se encuentra circulando entre la cámara posterior y la cámara anterior. Ese líquido, lo podemos observar aquí, es producido por estos procesos ciliares y por diferentes gradientes de presión difunden hacia la cámara anterior y son reabsorbidos a nivel de este seno, que se denomina el seno venoso escleral o el canal de Slem. También vemos la distribución de las fibras musculares lisas que se encuentran a nivel del cuerpo ciliar. Y vemos que hay unas fibras que son radiales y unas fibras que son circulares. Estas fibras que tienen esta disposición se denominan fibras meridionales. Observamos también a nivel del iris cómo hay una capa de células musculares que son radiales y una capa de células musculares que son circulares. Y en el interno de ese iris hay una gran red de vasos sanguíneos. Hacia la parte anterior que se continúa con la cámara anterior, vemos que hay grandes depósitos de melanina y dependiendo de los depósitos de melanina que hay allí, pues se dará las distintas coloraciones del iris. Siendo las personas que tienen ojos de color azul, o que, mejor dicho, para ser más preciso, cuando los rayos de luz inciden sobre su iris, reflejan un tono azulado, tienen menor concentraciones de melanina. Y los que tienen una coloración más fuerte, es decir, que puede llegar hasta pardo oscuro, tienen mayores concentraciones de melanina. Aquí podemos observar el cristalino y cómo ese cristalino
está suspendido por estas fibras que parten desde los procesos ciliares y desde la hora serrata. Fibras se denominan sónula o ligamento suspensorio del cristalino. Vemos nuevamente cómo esas fibras parten de los procesos ciliares y dependiendo de la ubicación sobre los procesos ciliares pueden denominarse preecuatoriales, las que parten más anteriormente, ecuatoriales, las que parten medianamente, y las postecuatoriales, las que parten y posteriormente y se insertan en la parte posterior del cristalino. Ven ustedes que esas fibras postecuatoriales vienen tanto de la parte más posterior de esos procesos ciliares y también parten desde la hora serrata. Ahora bien, ¿cómo sería la vista si nosotros nos ubicamos en el humor vítreo y plantamos nuestra vista hacia la parte anterior del globo ocular? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la parte posterior del cristalino, rodeado de los procesos ciliares y veríamos todas las fibras de la zónula insertadas alrededor de todo el cristalino. Aquí veríamos la hora serrata, en donde hay esa frontera en la cual hacia la parte posterior está toda la parte nerviosa de la retina y hacia la parte anterior se continúa, pero con la capa fundamentalmente del epitelio pigmentario. Y vemos cómo esos ligamentos, sobre todo los postecuatoriales, se insertan también en la hora serrata. Entonces hay inserciones de esos ligamentos que forman la zónula o los ligamentos suspensorios, tanto que parten de los procesos ciliares como de la hora serrata. Haciendo un zoom a esta imagen podemos verlos con mayor especificidad. Entonces, siendo estos los que parten desde los procesos ciliares y se insertan en el cristalino y los que vienen desde la hora serrata. Ahora bien, teniendo una visión desde anterior hacia posterior de la capa interna, que sería la capa nerviosa, es decir, sobre la retina, la veríamos así. Esto sería la vista de una retina que normalmente podemos observar con un oftalmoscopio. Y vemos que toda esa retina que recubre los 4/5 posteriores del ojo, podemos observar que tiene dos estructuras importantes que resaltan y que son de descripción obligatoria. La primera es denominada la mácula o mancha. Y dentro de esa mácula o mancha, que es una región redondeada, se encuentra una estructura que se denomina la fóvea central. Más adelante discutiremos la importancia fisiológica de esa mácula y sobre todo de esa fóvea central. Internamente a ellos encontramos una estructura denominada el disco óptico. Y el disco óptico no es más que lo que describimos en las pasadas láminas, que la agrupación de todas las fibras que parten desde las neuronas ganglionares y se reúnen allí a nivel de ese disco óptico formando el nervio óptico. Y también de ese disco óptico emergen los vasos que van a dar la irrigación a la retina, tanto arteriales como venosos. Y los podemos observar en esta parte. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esto reviste un interés clínico muy importante debido a que cambios en la forma de ese disco óptico
pueden orientar al diagnóstico de varias patologías. Por ejemplo, el edema cerebral, en el cual el disco óptico cambia completamente su anatomía normal. También la retina puede ser el blanco de procesos infecciosos en los cuales resalta, y es muy común, sobre todo en el trópico, la toxoplasmosis, en donde el toxoplasma invade la retina y se pueden ver las lesiones causadas por dicho parásito. Continuando con nuestra descripción, se hace necesario la definición de un concepto extrapolado de la física. Y ese concepto es el concepto de refracción. La refracción se define como el cambio de dirección y lentitud que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. ¿Por qué traemos a colación este concepto? Primero que todo, porque la luz es una onda electromagnética compuesta por fotones. Y dicha onda tiene distintas frecuencias y se denominan ondas electromagnéticas porque son capaces de atravesar el vacío. Estas ondas electromagnéticas atraviesan el aire, que tiene un índice refractivo específico, hacia los medios transparentes del ojo que hemos ya discutido en la parte anatómica. ¿Y cuáles, para rememorar, eran esos medios transparentes del ojo? Teníamos primeramente la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo o cuerpo vítreo, como también se le llama. Entonces, esos medios acuosos tienen un índice refractivo distinto al del aire. La luz o las ondas que conforman a esa luz entran en el sistema óptico del ojo, es decir, en los medios transparentes, en distintas direcciones. Y dependiendo de esas direcciones, tomarán un camino distinto, cada una de las ondas que incide sobre esos medios transparentes. Es así como se sabe que ondas que vienen de una distancia mayor a 6 metros e inciden sobre los medios transparentes del ojo paralelamente. Menos de esa distancia no inciden paralelamente. Aquí podemos observar cómo colocando haces de luz que inciden paralelamente sobre este lente que tiene, por supuesto, un índice refractivo distinto al del aire y además tiene unas angulaciones tanto en la entrada como la salida, vemos cómo a este nivel hay un cambio en la dirección de la onda que ingresa en ese lente. Tomando en cuenta el concepto que acabamos de definir, vemos que este cambio, en este momento, a este nivel, debería haber un enlentecimiento de la onda y un cambio de dirección. En el caso de lentes que sean bicóncavos como este, la luz o los haces de luz tienden a separarse. Caso contrario sucede en un lente que sea convexo, como este, en el cual vemos que los rayos paralelos ingresan a él a medida que la curvatura del lente aumenta. Esos rayos llegan con un ángulo más pronunciado. Al llegar con un ángulo más pronunciado, el cambio de dirección
sobre ese lente o sobre esa superficie anterior del lente va a ser mayor. Como vemos aquí, hay dos superficies. Una superficie que pudiésemos decirle que es una superficie anterior y otra superficie que pudiésemos llamarla como la superficie posterior del lente. Ambas tienen curvatura. Y dependiendo de esa curvatura, pues la onda que ingresa, primeramente paralela, va a experimentar un cambio en angulación. Es decir, que se va a cambiar su dirección en vista a que ingresa oblicuamente, es decir, no ingresa en un ángulo recto sobre la superficie que lo está refractando. Los lentes cóncavos separan los rayos de luz. Los lentes convexos los concentran en un punto. La distancia entre el lente y la concentración de esos haces de luz en ese punto se denomina distancia focal. Realmente es desde la mitad del lente hasta el punto en donde se concentran. Eso se denomina distancia focal. Y el punto donde se concentran esas ondas se denomina punto focal. Vean ustedes que las ondas que ingresan hacia los extremos en donde el ángulo de entrada es mayor con respecto al lente, la dirección cambia mucho más que las ondas que, por ejemplo, ingresan por el centro del lente, en donde prácticamente la onda no cambia de dirección. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, sabiendo el concepto de refracción, sabiendo que para que la refracción ocurra, el medio es distinto al medio donde viene inicialmente la onda. En este caso sería el aire con respecto a los medios transparentes del ojo. Entonces, la córnea tendrá su índice de refracción, el humor acuoso tendrá su índice de refracción, el cristalino tendrá su índice de refracción y el cuerpo vítreo u humor vítreo tendrá su índice de refracción. Asumiendo que el índice de refracción de esos medios transparentes fuese igual al del aire, nos vamos a concentrar fundamentalmente en nuestra descripción a tratar en cómo las ondas al ingresar a esas superficies en un ángulo distinto se concentran en el punto focal. Entonces, ondas que vengan desde una distancia mayor a 6 metros ingresan al globo ocular prácticamente de manera paralela. Los medios transparentes del ojo van a concentrar esas ondas a nivel de la capa nerviosa o retina. Porque lo que se necesita aquí es que las ondas lleguen a la retina para ser transducidas y generar los potenciales de acción. Entonces, la finalidad de todos estos medios transparentes y fundamentalmente la de la córnea y del cristalino es que las ondas converjan en el punto focal que sea en la retina. Y para la mayor agudeza visual, converjan a nivel de la mácula. Ondas que estén a una distancia inferior a 6 metros no ingresan
a los medios transparentes de manera paralela, sino que ingresan con una angulación. Los medios transparentes pues ubicarán el punto focal a nivel de la retina, adaptándose dependiendo de la cercanía que tengan esas ondas. A mayor cercanía, mayor tiene que ser el cambio en el punto focal. Entonces, aquí la pregunta que cabe es la siguiente. Sabiendo que la córnea no puede cambiar sus ángulos para recibir la luz, porque la córnea es estática, ¿quién cambia los ángulos para adaptar de acuerdo a el interés de la persona en un objeto, que cambie el nivel o el foco de esa mirada en ese objeto y que ese objeto pueda detallarse con la precisión del caso? Como pueden ustedes ver en la ilustración, lo hace el cristalino. El cristalino modifica su circunferencia para que los ángulos tanto de entrada de las ondas de luz como de salida de ella converjan en la retina específicamente. Ahora, la pregunta que nos surge es, ¿cómo hace el cristalino para concentrar los rayos de luz que ingresan hacia él en el punto focal que corresponda directamente con la retina? Eso nos lo puede explicar la anatomía que describimos antes de llegar a este segmento. Repasando que dijimos que había un músculo ciliar que formaba parte del cuerpo ciliar, junto con los procesos ciliares. Y recuerden ustedes que los procesos ciliares estaban relacionados también con la producción del humor acuoso. Y el humor acuoso circulaba entre la cámara anterior y la cámara posterior y se absorbía en el limbo esclerocorneal. Pero una característica importante era que describíamos los ligamentos que formaban la zónula y decíamos que eran preecuatoriales, ecuatoriales y postecuatoriales, dependiendo de la inserción que tuviesen con respecto al cristalino. Ahora bien, la concentración de las ondas de luz que ingresan hacia el cristalino son enfocadas en la retina y ese enfoque es dado por el sistema nervioso autónomo. Dicho sistema nervioso autónomo influye sobre el músculo ciliar. ¿Qué hace el sistema nervioso autónomo sobre el músculo ciliar? Saben ustedes que el músculo ciliar está compuesto de musculatura lisa. Y ya ustedes conocen los mecanismos de contracción de la musculatura lisa. ¿Qué hace el sistema nervioso autónomo sobre ese músculo ciliar? Induce una contracción del músculo ciliar. Cuando el músculo ciliar se contrae, ocurre una relajación de las fibras o los ligamentos que forman la zónula. Al ocurrir la relajación de los ligamentos que forman la zónula, el cristalino, ese cuerpo ovoide que anteriormente describimos, tiene capacidades elásticas. Al disminuir la tensión que se encuentra en esa zona ligamentaria de la zónula, el cristalino tiende a aumentar su superficie anteroposterior. Al aumentar su superficie anteroposterior,
cambia los ángulos tanto anteriores como posteriores de ese cristalino. Y al cambiar los ángulos tanto anteriores como posteriores de ese cristalino, el poder de refracción va a aumentar. Porque ahora los rayos luminosos que ingresen hasta allí van a tener un ángulo mayor de entrada y por consiguiente un ángulo mayor de salida, porque son dos superficies a las que están expuestos. Esos ángulos mayores van a generar una concentración de las ondas en una distancia focal mucho menor. Eso sucede cuando las ondas vienen desde un punto cercano y el enfoque está dirigido hacia ese punto. En el caso de que las ondas vengan desde un punto lejano, no tiene necesidad de contraerse el músculo ciliar. Y al músculo ciliar estar relajado, los ligamentos de la zónula están tensos. Y al estar tensos, esa tensión es proyectada hacia el cristalino y tienden a alargarlo. Al alargar el cristalino tienden a aplanarlo. Y al aplanarlo, obviamente, disminuye el ángulo tanto anterior como posterior de ese cristalino. Y al aplanarse, pues las ondas no tendrán una gran refracción al entrar en él. Esta es la estrategia de acomodación que utiliza el globo ocular para las ondas de luz que vienen desde una distancia mayor a 6 metros. En esta lámina podemos observar con mayor precisión lo discutido en la lámina pasada. Vemos cómo para el cristalino que no está en un proceso de acomodación, el diámetro antero-posterior es menor que el del cristalino que está sufriendo un proceso de acomodación. Es decir, que cambian los diámetros antero-posteriores y por tanto los ángulos que relacionan los rayos de luz con dicha estructura. Cuando el cristalino está en un proceso de reposo, por decirlo así, los músculos ciliares están relajados y al estar relajados están tensando los ligamentos de la zónula. Cuando el cristalino está aumentando su diámetro antero-posterior, hay un cambio en la contracción del músculo ciliar y al contraerse ese músculo ciliar, debido a la dirección de sus fibras, relaja los ligamentos de la zónula y como el cristalino es una estructura elástica, pues tiende a aumentar su tamaño antero-posterior. Eso lo podemos ver mejor evidenciado en este video. Ven ustedes cómo tenemos en la imagen a la derecha acomodado y a la izquierda sin acomodar al cristalino. Entonces observamos la contracción de los músculos ciliares y cómo al contraerse esos músculos ciliares relajan a los ligamentos que se encuentran en la zónula. Y al relajar estos ligamentos permiten que el cristalino, debido a sus fibras elásticas, aumente su diámetro antero-posterior. Y ese es el mecanismo a través del cual el sistema enfoca los rayos hacia el sitio que le interesa, que es la retina, cambiando los ángulos del cristalino. Pueden haber defectos en los medios transparentes del ojo y eso ocasiona defectos en la agudeza visual. Los más comunes son la hipermetropía y la miopía, y también el astigmatismo. En el caso de la hipermetropía y de la miopía, tenemos que en la hipermetropía las imágenes se concentran por detrás de la retina. Para hacer la corrección
de este efecto se necesitan lentes convexos. Y los lentes convexos pues contribuyen a que el sistema pueda proyectar la imagen y corregirla hacia la retina. En el caso de en el caso de la miopía, se puede producir por un aumento del diámetro anteroposterior del globo ocular. En ese caso, las imágenes ahora se proyectan por delante de la retina. Para poder corregir este defecto se utilizan lentes que sean cóncavos, es decir, que separen las señales y cuando entran al cristalino tienen la corrección adecuada para que estas imágenes se proyecten exactamente en la retina. Con respecto al astigmatismo, ya es un problema, sobre todo en algunos de los meridianos de la córnea. Ahora bien, sabiendo entonces que la luz es una onda que incide sobre la retina y que de allí es transducida a potenciales de acción, la pregunta es, ¿cuáles son las características de esa onda? ¿Qué sucede? Hay gran cantidad de ondas en el espectro electromagnético. Entonces están los rayos gamma, los rayos X, los rayos UV, los rayos infrarrojos, los microondas y las ondas de radio. Pero el espectro de luz visible al cual los receptores que se encuentran en la retina son sensibles es a la luz que va entre 400 y 750 nanómetros. Entre este espectro visible se encuentran pues todo lo que en los receptores pueden ser más sensibles a esos espectros de luz. Entonces, por ejemplo, los receptores que tienen sensibilidad a la luz, que tiene una longitud de onda aproximada de 450 nanómetros, tienen un fotopigmento que hace que esas ondas a ese nivel pues induzcan cambios en el potencial de membrana de ese receptor. Igual para los que son verdes y amarillos y aquellos que reaccionan a el espectro dado por las de mayor longitud de onda, que son las de que el cerebro interpreta como luz roja o como color rojo. Por supuesto, eso es una convención dada por los seres humanos de que esto es rojo, esto es amarillo, esto es verde, esto es azul, etcétera, etcétera. Pues los colores intermedios pues son combinaciones de varias ondas. ¿Qué sucede con esas ondas? Realmente lo que nosotros vemos rojo, amarillo, verde, anaranjado, etcétera, etcétera, es que la luz incide sobre ese objeto y ese objeto refleja las longitudes de onda, hacen que sea estimulado los receptores de la retina y absorbe las demás ondas. Por ejemplo, el color negro absorbe todas las longitudes de onda. El color azul, cuando una superficie, o sea, una superficie la catalogamos como azul, es que absorbe todas las demás longitudes de onda y proyecta la de 450 nanómetros. Y así sucesivamente. Ahora bien, ¿para qué se hace todo esto? Todos los mecanismos de acomodación, los medios transparentes del ojo y todo el aparataje tanto muscular como del control nervioso está dado para que los rayos se enfoquen en el punto de mayor agudeza visual. Y recuerden ustedes en las láminas anteriores cuando describíamos a la retina, que describíamos cómo se vería la retina con un oftalmoscopio, describimos una superficie denominada la mácula. Y en la mácula había dentro de ella una estructura que se denominaba la fóvea. Además, si la observamos al microscopio, hay una estructura que se llama la foveola. ¿Y qué sucede allí? Simplemente que es el punto de mayor agudeza visual en donde se ubican los fotorreceptores que son menos sensibles a la luz, pero allí se concentran cuando hay gran cantidad de luz
porque al haber mayor cantidad de luz, hay mayor entrada de ondas a la retina y se pueden discriminar con mucha facilidad detalles. En ese punto, las capas de la retina están como aperturadas y la luz prácticamente tiene una vía directa para estar en contacto con los segmentos externos de los fotorreceptores. Para eso está diseñado todo el sistema de acomodación, para llevar a las ondas luminosas hacia esa foviola, que es el punto de mayor agudeza visual, cuando enfocamos algún objeto. Recuerden ustedes que la retina recubría aproximadamente los 3/5 de todo el globo ocular, de la hora serrata hacia atrás. Y tiene varias capas que veremos en las próximas láminas. Por ahora, es importante resaltar que los fotorreceptores se encuentran en las capas que están relacionadas hacia el epitelio pigmentario, y este epitelio pigmentario se encuentra en relación directa a la coroides, que sería la capa intermedia, que es de origen mesodérmico y era la capa vascular. Y que las últimas capas están conformadas por las células ganglionares, que son sus axones los que formaban el nervio óptico. Y este nervio óptico salía del globo ocular a través de otra estructura denominada el disco óptico, que también estaba en la diapositiva la imagen de una estructura que se podía ver con el oftalmoscopio. Ese nervio óptico confluye en ese disco óptico, sale del globo ocular, formando, por supuesto, y valga la redundancia, el nervio óptico. Y a través, en la parte interna de ese disco óptico y de ese nervio óptico, estaba atravesado por los vasos sanguíneos que iban a dar irrigación a la retina. Ahora bien, ya tenemos todo el aparato de acomodación, tenemos el punto focal establecido en la capa nerviosa, es decir, en la retina, tenemos la estructura denominada mácula, que tiene por dentro una fovea central en la cual las capas de la retina no están completas para permitir la entrada de la luz con mayor facilidad. Ahora la pregunta lógica es, ¿y cómo está conformada esa retina? La retina está conformada por varias capas que iremos describiendo progresivamente. A este nivel tenemos la primera capa, que la forma el llamado epitelio pigmentario de la retina. Dicho epitelio pigmentario está en relación directa con la capa coroidea. Estas células, si ustedes observan, son células cuboideas que tienen gránulos de melanina en su citoplasma. La melanina en este epitelio pigmentario, como su nombre lo indica, es un pigmento que contribuye a que los rayos de luz que ingresan al globo ocular sean concentrados en la retina y no sobrepasen esa capa. En relación con ese epitelio pigmentario de la retina, que sería la primera capa de la retina, tenemos a estas células que son los fotorreceptores. Y son dos tipos de células. Unas células llamadas bastones y unas células llamadas conos. Las diferencias histológicas entre los conos y los bastones están en el tamaño y fundamentalmente en la configuración de sus segmentos externos. Los segmentos externos de los bastones son cilindros que tienen en su interior una serie de pilas membranosas que las pueden observar aquí. En cambio, el de los conos son, como su nombre lo indica, están esos segmentos externos en forma cónica. De allí vienen que los fotorreceptores tengan tres segmentos fundamentales: un segmento externo, un segmento interno en el cual se encuentra el núcleo celular y todas las organelas celulares que dan soporte vital a la célula, y tengan
otro segmento denominado la terminal sináptica. Entonces, ¿qué los diferencia? Fundamentalmente el tamaño y los segmentos externos, que es lo que les da finalmente el nombre. ¿Qué harán estos fotorreceptores? Pues su función es convertir esos fotones de luz que vienen en diferentes longitudes de onda que generan cambios en su potencial de membrana de reposo. Y eso se verá reflejado en la secreción en mayor o menor medida de neurotransmisores a nivel de las terminales sinápticas. Ahora bien, ¿qué vale la pena resaltar a nivel de esta lámina? Que en los segmentos externos, en esas especializaciones membranales, hay una proteína que en el caso de los bastones se llama rodopsina. Los conos tienen 3 distintos tipos de esos fotopigmentos, porque reaccionan a las 3 distintos tipos de longitudes de onda, ya sea azul, ya sea verde amarillo o rojo, dependiendo de la longitud de onda. Tienen un fotopigmento especial. Pero esos fotopigmentos están unidos a una proteína denominada opsina. ¿Y qué es la opsina? Simplemente un receptor asociado a proteína G. Y ustedes deben recordar en sus clases pasadas, cuando vimos los receptores metabotrópicos, específicamente los receptores serpentínicos o asociados a proteína G, que eran receptores que tenían 7 pases transmembrana. Y se asociaban por dentro a nivel intracitoplasmático con una proteína G. Entonces, estas proteínas llamadas opsinas, que tienen en su interior un fotopigmento, que dicho fotopigmento reacciona, en el caso de los conos, a distintas longitudes de onda y en caso de bastones, reacciona a todas las longitudes de onda. Y allí es donde se inicia el mecanismo de la fototransducción. A partir de esta lámina es importante que ustedes también observen y tengan en conciencia la dirección de los rayos de luz. Porque si dijimos que las capas más internas de la retina estaban formadas por las fibras del nervio óptico, las fibras que formaban, perdón, el nervio óptico, pues la luz tiene que atravesar todas esas capas de la retina. Y la luz llega a través de esas capas y hasta llegar a los segmentos externos de los fotorreceptores. Ahora bien, ya teniendo en cuenta las características histológicas de los fotorreceptores, que tienen un segmento externo, un segmento interno y una terminal sináptica, podemos establecer la relación de esos fotorreceptores con el circuito dentro de la retina. Entonces, ¿cómo ocurre ese circuito? Simplemente llega la luz, atraviesa las capas, todas las capas de la retina hasta llegar al epitelio pigmentario, se pone en relación con los segmentos externos de los fotorreceptores, establecerá en ellos cambios en el potencial de membrana. Esos cambios del potencial de membrana, dependiendo de la intensidad de la luz, dependiendo de la longitud de onda que lleve la luz, ¿verdad? Generará cambios en la secreción de neurotransmisores a nivel de la terminal sináptica. Esta terminal sináptica está asociada a unas células que son células bipolares que transmiten también sus cambios en el potencial de membrana a otras células que son las células ganglionares. Y de allí en las células ganglionares se generará potenciales de acción acorde a la computación que ellas hagan de la señal de las células bipolares. Adicionalmente a esas células bipolares y ganglionares existen otros dos tipos de células. Unas células denominadas células horizontales que hacen conexiones entre las terminales sinápticas del fotorreceptor
y las dendritas de la célula bipolar y otro tipo de células llamadas células amacrinas, que hacen contactos entre las dendritas de las células ganglionares y las terminales sinápticas de las células bipolares. Estas células, tanto horizontales como amacrinas, contribuyen al cómputo de las señales provenientes de la retina, que finalmente se irán por el nervio óptico hacia otros sitios de la vía visual que discutiremos a posteriori. Importante entender aquí ahora es la organización morfológica en capas de la retina. Entonces, partiendo nosotros desde el epitelio pigmentario, que vendría siendo la primera capa, tenemos la siguiente capa, que es la capa de los fotorreceptores. Realmente en esa capa que se describe como la capa de los fotorreceptores son los segmentos externos de los fotorreceptores. La siguiente capa, donde están los segmentos internos de los fotorreceptores, se denomina la capa nuclear externa. Recuerden que esto hacia adentro es interno en la retina y esto hacia afuera es externo hacia la retina, porque esto está relacionado con la coroides y la coroides está relacionada con la esclerótica. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, esta sería la capa nuclear interna. ¿Qué está en la capa nuclear interna? Los segmentos internos de los fotorreceptores. ¿Y qué está en los segmentos internos de los fotorreceptores? El núcleo celular de los fotorreceptores y donde se producen toda la síntesis de proteínas, donde están las mitocondrias, el ATP, etcétera, etcétera, etcétera. Después de la capa nuclear externa, ¿qué viene? Viene la capa en donde se encuentran las terminales sinápticas de los fotorreceptores. ¿Y qué está asociado con esas terminales sinápticas de los fotorreceptores? Están asociadas las dendritas de las células bipolares. ¿Y quién más está asociada con esas capas? Las terminales de las células horizontales. Esa capa se llama capa plexiforme externa y la podemos observar aquí. Siguiente a la capa plexiforme externa, ¿qué encontramos? Los cuerpos celulares por un lado de las células horizontales, los cuerpos celulares de las células bipolares y más abajo encontramos los cuerpos celulares de las células amacrinas. Si encontramos cuerpos celulares, pues allí están los núcleos de todas esas células. Y como hay núcleos de esas células, pues se le dice la capa nuclear interna. ¿Por qué? Porque la capa nuclear externa ya vienen de los núcleos de los fotorreceptores. Entonces, si hay una capa nuclear externa, pues habrá una capa nuclear interna. Posteriormente a esa capa nuclear interna, ¿qué vendrá? Viene otro sitio en donde se establecen conexiones sinápticas. ¿Y qué conexiones sinápticas se establecen? Las de las terminales de las células bipolares con las de las dendritas de las células ganglionares y con las de las terminaciones de las células amacrinas. Es decir, es una capa de procesamiento de señales. Entonces, si ya teníamos una capa plexiforme externa, en donde también había una amplia variedad de sinapsis, ahora hay una capa plexiforme interna, formada por las terminaciones sinápticas de las células bipolares, las dendritas de las células ganglionares y las terminaciones o prolongaciones de las células amacrinas. Posteriormente a esa capa plexiforme externa, vendrá una capa denominada capa de células ganglionares. ¿Y qué van a estar allí? Los núcleos celulares de las células ganglionares. ¿Qué viene después de los núcleos de las células ganglionares? Pues los axones de las células ganglionares y van a formar la capa de fibras nerviosas.
Y esas fibras nerviosas se juntarán y formarán el nervio óptico. Y esas son las capas de la retina. Vale la pena destacar aquí, aunque no está representado, que en la retina hay una célula que es similar a una célula glial, que se llama la célula de Müller, que establece relación entre la capa de estas fibras nerviosas hasta la capa de los segmentos externos de los conos y bastones. Y forma también un tipo de barrera. Pero eso se sale de nuestra discusión y de nuestros objetivos de la clase. Lo importante es que ustedes tengan aquí claro cuál es la conformación de la retina para luego entender el circuito retiniano. Es importante también señalarles, y esto lo traigo a colación en esta lámina, que hay otro tipo de células ganglionares distintas a las células ganglionares que transmiten la información visual por la vía visual y que termina esa información en la corteza occipital alrededor de la císula calcarina, que son unas células ganglionares que tienen también un fotopigmento. Este fotopigmento es un fotopigmento llamado melanopsina. ¿Y por qué es importante esta célula ganglionar? Esta célula ganglionar recibe directamente los rayos en la retina y también está asociada a células bipolares que la estimulan. Pero ¿por qué es importante esta célula ganglionar que expresa melanocina en sus terminaciones dendríticas? Porque esta célula ganglionar está relacionada con los ciclos circadianos. Es decir, esta es la célula que regula prácticamente las respuestas hormonales del cuerpo acorde a la hora del día que se esté. Entonces, esta célula es la que establece o sensa cuándo es de noche y cuándo es de día. Y acorde a eso, hará sinapsis en un núcleo que se llama el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, y de allí pues tendrá un procesamiento ulterior y tendrá relación directa con la secreción hormonal y sobre todo con la de los factores liberadores de hormonas que se encuentran en los núcleos del hipotálamo. Ya entendiendo la retina, su conformación, sus relaciones, sus capas y cómo se relacionan las neuronas entre ellas, vamos a pasar a la descripción del mecanismo de fototransducción. Afirmábamos en láminas anteriores que había una proteína que era un receptor asociado a proteína G que tenía 7 pases transmembrana. Aquí lo podemos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esa proteína se llama opsina. Y dentro de esa proteína llamada opsina está una sustancia que es su ligando, que dependiendo de la conformación tridimensional que tenga ese ligando, estará unido a la opsina o se separará de ella. Cuando ese ligando está unido a la opsina en una configuración tridimensional especial llamada 11-cis retinal, encaja perfectamente en el receptor asociado a proteína G. Y en esa configuración tridimensional, el receptor asociado a proteína G está inactivo. Una vez que llega un fotón de luz, cambia la configuración de esa sustancia llamada 11-cis retinal, es decir, es un aldehído, a otra sustancia que tiene los átomos en una configuración distinta en el espacio, cambiando de 11-cis retinal a todo transretinal o all transretinal. Ese cambio en la configuración de 11-cis a todo trans
cambia, por supuesto, la geometría del fotopigmento. Al cambiarse la geometría del fotopigmento, ya este fotopigmento no puede estar más unido al receptor asociado a proteína G. Es decir, ya no puede estar más unido a la opsina, que se denomina rodopsina cuando está el fotopigmento más la proteína opsina. Entonces, al despegarse de la proteína, este fotopigmento induce un cambio tridimensional en el receptor asociado a proteína G, activándolo. ¿Y qué hará este receptor asociado a proteína G activado? Pues atrae a la proteína G, que se encaja tridimensionalmente perfectamente en él. Al encajarse perfectamente en el receptor, la proteína G se activa. Al activarse la proteína G, el receptor atrapa esa proteína G, que recuerden ustedes, es una proteína G, las proteínas G son proteínas heterotriméricas que tienen una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Y al activar a esa proteína G, cambiará la subunidad alfa, el GDP, por GTP. Al hacerlo, esta proteína G heterotrimérica se activa y se separa la subunidad alfa de la subunidad beta gamma. Esta proteína G tiene un nombre específico, se llama transducina. La subunidad alfa de la transducina va hacia su blanco molecular. El blanco molecular de la transducina es una proteína llamada fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa lo que hace es convertir el GMP cíclico en 5-GMP, inactivándolo. ¿Qué sucede en el fotorreceptor en oscuridad? En oscuridad hay una enzima que está activada que se denomina la guanilil ciclasa. La guanilil ciclasa produce altas cantidades de GMP cíclico. El GMP cíclico actúa sobre unos canales catiónicos que son permeables tanto al sodio como al calcio. Y ese GMP cíclico mantiene abiertos dichos canales. Al estar abiertos dichos canales, hay una entrada de iones positivos a la célula que despolariza al fotorreceptor. El fotorreceptor también tiene unos canales de potasio que sacan potasio, pero como la corriente y el número de canales que hay de sodio-calcio es mayor cuando está en oscuridad, es decir, cuando hay altas concentraciones de GMP cíclico, pues el receptor está despolarizado en su segmento externo. Esa despolarización se transmite hacia el segmento interno y al transmitirse hacia el segmento interno también apertura unos canales de calcio que son voltaje dependientes, y ustedes saben que al entrar calcio en una terminal sináptica se libera neurotransmisor. En el caso de los fotorreceptores, el neurotransmisor es el glutamato. Entonces, en la oscuridad, el fotorreceptor está en un nivel de potencial de membrana más despolarizado. Cuando llega el fotón de luz y se activa la fosfodiesterasa convierte el GMP cíclico en 5-GMP. Al no haber GMP cíclico, los canales de sodio y de calcio se cierran. Y ahora, como están cerrados, la corriente de potasio cobra preponderancia. Entonces, la corriente de potasio tratará de llevar a la membrana del fotorreceptor hacia su potencial de equilibrio iónico. Al suceder esto, el fotorreceptor se hiperpolariza. Al hiperpolarizarse, pues esa hiperpolarización se transmitirá hacia el segmento interno y hacia la terminal sináptica. Y al hiperpolarizarse, disminuirá la entrada de calcio en la terminal sináptica.
Y al disminuir la entrada de calcio en la terminal sináptica, pues se liberará menos neurotransmisor o no se liberará neurotransmisor. Es decir, los efectos de la luz sobre el fotorreceptor son hiperpolarizantes. Y esta es la única excepción en todo el sistema sensorial, de que el estímulo provoca hiperpolarización en el receptor periférico. Aquí lo tenemos nuevamente. Entonces, la luz llega a la rodoxina se activa debido al cambio en la geometría del fotopigmento, activa la traducina activa a la fosfodiesterasa, la fosfodiesterasa convierte el GMP cíclico en 5-GMP. El GMP cíclico, pues al quitarse de allí del receptor, pues se tapará el canal. ¿Cuál otra función es importante en el epitelio pigmentario? Pues en el epitelio pigmentario, ese cambio de 11-cis a holotrans retinal, ese holotrans retinal tiene que ser reciclado y vuelto a convertir en cis retinal. Entonces, hay una proteína chaperona que se encuentra en esas prolongaciones de ese epitelio pigmentario y que lleva al retinal hacia ser endocitado por esa célula del epitelio pigmentario y convierte el holotrans retinal a retinol, después retinilester, cisretinol y vuelve otra vez a ser cisretinal y se vuelve a llevar hacia la membrana del segmento externo del fotorreceptor. Estos compuestos son derivados de la vitamina A. Y aquí podemos observar pues la cascada de fototransducción cuando llega el fotón de luz, cómo deriva en la cascada de disminución del GMP cíclico y cómo esto disminuye la liberación de neurotransmisor por parte de la terminal. Aquí en oscuridad, como ven ustedes que la liberación de neurotransmisor más elevada y aquí en luz es menor la cantidad de liberación del neurotransmisor. A medida, obviamente, que aumenta los rayos de luz en la retina, pues menor va a ser la cantidad de neurotransmisor y así se graduará progresivamente. Ahora bien, en el circuito de la retina, entonces se establece que los fotorreceptores en la capa plexiforme externa hacen sinapsis con las dendritas de las células bipolares, como lo podemos observar aquí. Luego, en la capa plexiforme interna, los terminales sinápticos de las células bipolares hacen sinapsis con las células ganglionares. Y de allí se generan los potenciales de acción que irán por el nervio óptico hacia las otras partes de la vía visual. Ven ustedes las relaciones en la retina, como están las distintas capas, y esta sería la capa más interna de la retina que está en relación directa con el cuerpo vítreo, humor vítreo. Y aquí están pues los vasos retinianos que pasan por ahí. Miren ustedes cómo se forman pues las capas de las fibras que formarán posteriormente el nervio óptico. Ok, entonces es muy importante ahora, sabiendo ya que las células bipolares están conectadas con los fotorreceptores, es decir, que es como una interneurona, y las células ganglionares son las neuronas de proyección. Importante es saber que muchas células ganglionares fuera de la fobia están relacionadas con una o más células bipolares. Y esas una o más células bipolares están relacionadas con varios fotorreceptores. A nivel de la fobia, la cosa cambia. En vez de haber ese patrón de convergencia, pues hay prácticamente muy pocos fotorreceptores, están relacionadas prácticamente con muy pocas células bipolares o casi una relación de 1 a 1 y las células ganglionares están relacionadas 1 a 1 con esos fotorreceptores. Y por eso también es el sitio de mayor agudeza visual. Pero lo que se repite en la retina es algo similar a lo que vimos cuando describíamos el sistema somatosensorial, que son los campos receptivos. Y estos campos receptivos en la retina
es decir, los campos receptivos de la neurona de proyección, que vendrían siendo la célula ganglionar, son aproximados a círculos en la retina. Y por supuesto, pues los campos receptivos de las otras células ganglionares vecinas pues se van superponiendo, pero todos tienen una configuración circular. Y en esa configuración circular reacciona distinto el centro de ese círculo a la periferia de ese círculo. Quiere decir que hay neuronas ganglionares que cuando la luz incide sobre el centro del círculo, disparan potenciales de acción. Esas mismas neuronas ganglionares, cuando la luz incide alrededor del círculo, disminuyen su tasa de disparo de potenciales de acción. Ese tipo de neuronas ganglionares se denominan neuronas ganglionares de centro encendido y por consiguiente de periferia apagada. Por el contrario, hay neuronas ganglionares que disparan potenciales de acción cuando la luz incide sobre la periferia de su campo receptivo y cuando incide sobre el centro se apaga. Esas neuronas se denominan neuronas ganglionares de centro apagado o de periferia encendida, como les quiera denominar. Cuando la luz incide más o menos igual tanto en el centro como en la periferia, seas de centro encendido o de centro apagado, en tu campo receptivo, la activación va a ser débil, como si fuese una sumatoria de las estimulaciones tanto del centro como de la periferia. Fíjense ustedes que es prácticamente similar a las distribuciones de las neuronas que se encuentran a nivel de la piel en sus campos receptivos. Entonces teníamos que las neuronas que, por ejemplo, estaban a nivel de la espalda, los campos receptivos eran grandísimos, pero las neuronas que estaban relacionadas, que esas serían las neuronas de la raíz dorsal, que se encuentran sus núcleos en los ganglios de las raíces dorsal de la médula espinal, pues los campos receptivos, sobre todo la de los yemas de los dedos, de los labios, de la lengua, de la punta, de los dedos de los pies, etcétera, etcétera, los campos receptivos eran muy pequeños y permitían discriminar con muchísima especificidad. Igualmente pasa en la retina. Entonces, los campos receptivos de las neuronas que se encuentran en la fóvea, si bien son iguales a estos y forman campos receptivos que pueden ser de centro apagado, de centro encendido, o lo que es lo mismo decir de periferia encendida y centro apagado, o de periferia apagada y centro encendido, pero son más pequeños y permiten, por supuesto, mayor discriminación de los detalles de los objetos. A medida que las partes de la retina se alejan de la fóvea, pues los campos receptivos de las neuronas que están en la periferia, pues serán más y más grandes y, por supuesto, tendrán menor resolución. Ahora bien, ¿cómo se explica esto? Bueno, la explicación de esto es la siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos una neurona ganglionar que es de centro encendido. Y aquí tenemos una neurona ganglionar que es de centro apagado. Por consiguiente, si esta es de centro encendido, esta sería de periferia apagada. Y si esta es de centro apagado, sería de periferia encendida. Ok. Entonces, aquí tenemos a este nivel el receptor periférico y a este nivel tenemos la conducta eléctrica de la membrana de ese receptor periférico. Aquí, a este nivel, tenemos las células bipolares con las que ese receptor periférico se asocia. Y a este nivel tenemos las conductas eléctricas de estas células bipolares. Y aquí están las células ganglionares que ya discutimos. Estas células, pues bueno, son las que van a determinar estos campos receptivos. Entonces, aquí está el centro y la periferia. Si el haz de luz incide sobre el centro,
¿Qué le va a pasar al receptor periférico? En este caso, un cono. El receptor periférico, al llegar el rayo de luz, dependiendo del cono que sea, eso es muy importante, y del fotopigmento que tenga, pero vamos a asumir que le llega la longitud de onda exacta de ese fotopigmento. Y vamos a decir que el fotopigmento es un fotopigmento que reacciona a la longitud de onda de 450 nanómetros, es decir, que es azul. Llega esa longitud de onda, incide sobre el fotopigmento, genera la reacción y la señalización dentro del cono. ¿Y qué le va a suceder al cono? Se va a hiperpolarizar. Al hiperpolarizarse, va a disminuir la secreción de glutamato a este nivel. Y como vamos a discutir primero la célula de centro encendido, ¿qué sucederá? Esta célula bipolar, en sus prolongaciones dendríticas, cuando es de centro encendido, expresa receptores metabotrópicos de glutamato. El receptor metabotrópico de glutamato que expresa la célula bipolar está relacionada con una neurona de centro encendido es el receptor mR-GLUT6. Ese receptor tiene efectos inhibitorios cuando el glutamato incide sobre el receptor. Esos efectos inhibitorios del receptor mR-GLUT6 inhiben a la célula bipolar. ¿Qué sucede si la concentración de glutamato disminuye a nivel de la hendidura sináptica que conecta la terminal sináptica de el receptor periférico con la dendrita de la neurona bipolar? Pues obviamente ya dejará de tener efectos inhibitorios. ¿Qué pasa? La neurona bipolar que tiene esa expresión de ese receptor glutamatérgico, cuando no está inhibida, tiene un tipo de canales que le permiten despolarizarse cuando no tiene influencias inhibitorias, es decir, que tuviese como un tipo de automatismo. Y esa célula se despolariza. Al despolarizarse, esa neurona libera glutamato a nivel de la hendidura sináptica con la que se relaciona con la célula ganglionar y despolariza a la célula ganglionar, generando de esta manera un tren de potenciales de acción, y esos potenciales de acción irán hacia el relevo de la vía visual, que en este caso estará en el núcleo geniculado lateral del tálamo. Ahora bien, ¿qué pasará con la periferia? Obviamente aquí esta neurona se excitará y una neurona que sea, por ejemplo, de centro apagado, ¿qué le sucederá? Pues las neuronas ganglionares que su campo receptivo está asociado a un centro apagado, ¿qué sucederá? Si la luz incide sobre el centro, ahora el fotorreceptor obviamente disminuirá la cantidad de neurotransmisor que libera hacia la hendidura sináptica. Esta célula bipolar, en vez de tener receptores metabotrópicos de glutamato que sean inhibitorios, tiene receptores ionotrópicos de glutamato. Estos receptores ionotrópicos de glutamato son los receptores AMPA y kainato. ¿Qué sucede cuando el glutamato incide sobre estos receptores AMPA y kainato? Los apertura. Es decir, que cuando la célula bipolar que tiene un campo receptivo de centro apagado, esta, cuando incide la luz en ese centro, ¿qué sucederá con esa neurona bipolar? La neurona bipolar no se excitará. ¿Por qué? Porque al disminuir el glutamato sobre estos receptores AMPA y kainato, los receptores AMPA y kainato se cierran. No conducen los iones, no despolarizan a la célula bipolar, y al no despolarizar a la célula bipolar,
la célula bipolar no puede. Entonces, si la luz incide sobre el centro, la neurona que tiene el campo receptor de centro encendido va a disparar un tren de potenciales de acción, y la que tiene la célula ganglionar que está asociada a un campo receptivo de centro apagado va a inhibirse completamente. Y eso lo podemos ver también aquí en las células bipolares. Ven ustedes que cuando llega la que está asociada a una neurona ganglionar de centro encendido, pues ven ustedes que al disminuir o al estar el receptor periférico hiperpolarizado, pues esta dispara y se despolariza, activando a la neurona ganglionar. ¿Qué le pasará a la de centro, a la de centro apagado? Pues esta se hiperpolariza porque ya no está liberando glutamato y se cierran los canales ionotrópicos de glutamato. Al hiperpolarizarse, pues esta neurona ganglionar no conduce. Distinto pasa cuando ahora una sombra llega hacia ese centro. ¿Qué pasará si una sombra llega a ese centro? Pues la célula de centro encendido, al estar el centro con sombra, ¿qué le pasará al fotorreceptor? Simplemente al estar en sombra se despolariza. ¿Por qué? Porque aumenta el GMP cíclico. Y el MP cíclico despolariza su segmento externo, aperturando los canales de sodio y de calcio. Ese segmento externo, esa despolarización se transmitirá hacia el segmento interno y hacia la terminal sináptica. Aumenta la cantidad de glutamato. Aquí el glutamato, a través del receptor MRGlu6, inhibe a la célula bipolar. Al estar esta célula bipolar inhibida, no excita a esta célula ganglionar y esta célula ganglionar se apaga. Ahora bien, ¿qué le pasará a la célula de periferia encendida o de centro apagado? Sencillo, al estar el centro apagado, el fotorreceptor libera glutamato, abre los canales de AMPA o de kainato, ingresa iones a través de sus potenciales de equilibrio iónico, ¿ven? Entonces se despolariza el receptor periférico, se despolariza la célula bipolar, que está asociada a receptores ionotrópicos, libera más glutamato y excita a la célula ganglionar centro. También hay los procesos de inhibición lateral. Hacen un símil con la inhibición lateral que vimos a nivel del sistema somatosensorial. Entonces, en la inhibición lateral, por ejemplo, la célula que tiene centro encendido, ¿verdad? Llega la despolarización a esa célula, ese fotón de luz hará que la célula deje de emitir glutamato. Al dejar de emitir glutamato, pues obviamente deja de inhibir a la neurona bipolar. La neurona bipolar ahora excita a la neurona ganglionar y eso fue lo que ya vimos. Pero también hay una activación de las células horizontales sobre otras neuronas que están alrededor, y esa activación de las células horizontales hacen que las fotorreceptores que estén alrededor estén inhibidos en su sinapsis con las células bipolares. Y esto aumenta el contraste aún más de la localización de la luz a nivel de esas neuronas. Entonces, vemos también cómo hay un procesamiento posterior de tanto las células amacrinas que también inducirán cambios en la sinapsis de las señales que lleguen hacia las células ganglionares. Y es así como se excitan esas células ganglionares que posteriormente irán a sus relevos aguas arriba en la vía visual. Ahora bien, ¿y dónde son los relevos de esa vía visual? Es la siguiente pregunta. Las células ganglionares van a tener destinos distintos dependiendo de su ubicación a nivel de la retina. Prácticamente podemos dividir la retina desde tanto la mácula como el disco óptico, la que está hacia la parte nasal
es decir, relacionada con la nariz, y la que está hacia la parte temporal, relacionada con el hueso temporal. Los destinos de las fibras de las neuronas ganglionares ubicadas en las retinas nasales son distintos a los de las neuronas ubicadas en las retinas temporales. También los campos visuales de las neuronas que están en las retinas nasales son distintos a los campos visuales que están en las retinas temporales. Entonces, hay que hacer la distinción entre la neurona que se encuentra en la retina nasal y la neurona que se encuentra en la retina temporal, y el campo visual que se refleja en la retina nasal como el campo visual que se refleja en la retina temporal. Porque esto es distinto. Si, por ejemplo, yo tengo un haz de luz que se encuentra a nivel de este punto. Este punto sería el campo visual derecho. ¿Qué pasaría con las ondas luminosas en cada una de las retinas? Pues en este campo visual derecho se proyectaría este haz de luz hacia la retina nasal del lado derecho, y este campo visual lo vería también la retina temporal del lado izquierdo. Si el campo visual fuese del lado izquierdo, estos haces de luz incidiría sobre la retina nasal del lado izquierdo y sobre la retina temporal del lado derecho. Esto es muy importante entenderlo, porque dependiendo de eso vamos a tener las proyecciones hacia la corteza visual primaria. Las células ganglionares que se encuentran en la retina nasal de ambos lados llegan al nervio óptico y se decusan, es decir, se cruzan y forman el quiasma óptico. Las fibras de las neuronas ganglionares que están en las retinas temporales de ambos globos oculares continúan y no se decusan, es decir, que siguen su camino directamente hacia el siguiente relevo que se encuentra en el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Entonces, se forma otra estructura denominada tracto óptico o cintilla óptica. Lo mismo, es equivalente. Entonces, un tracto óptico o una cintilla óptica está formada por fibras provenientes de las neuronas ganglionares de la retina nasal contralateral, es decir, del globo ocular contralateral, y las fibras provenientes de las células ganglionares de las retinas temporales del globo ocular ipsilateral. Y eso forma el tracto óptico o la cintilla óptica, es lo mismo. Estas fibras harán sinapsis en el cuerpo geniculado lateral del tálamo, y de allí partirá la tercera neurona de la vía, que hará sinapsis a nivel de la corteza visual primaria, que se encuentra superior e inferiormente a la cisura calcarina en el lóbulo occipital. De el cuerpo geniculado lateral del tálamo parten las fibras que forman lo que se denominan las radiaciones ópticas y llegan hacia su destino final en la cuarta neurona, que se encuentra en la corteza visual primaria. A nivel de campos visuales, por ejemplo, el tracto óptico derecho llevará la parte del campo visual, que sería el campo visual
temporal izquierdo con el campo visual nasal derecho y viceversa. Es distinto el campo visual a la ubicación de la retina. La retina nasal derecha le llegan las ondas del campo visual temporal derecho. Y la retina temporal izquierda le llegan las ondas del campo nasal derecho. Es así como se transmiten las imágenes a la corteza. Muy importante también son estructuras que se encuentran en núcleos que forman una vía visual que se denomina la vía visual refleja. Y esa vía visual refleja está relacionada con los mecanismos de acomodación y también con los mecanismos de disminución o aumento del diámetro pupilar. Dichos reflejos se concentran en el mesencéfalo, específicamente en los núcleos de Edinger y Westphal, en el mesencéfalo. Aquí tenemos otra vez el panorama de la vía visual con los diferentes campos, cómo se proyectan esos campos en la retina y cómo van las neuronas de proyección de esa retina hacia sus núcleos de relevo talámicos y cómo de esos núcleos de relevo talámicos parten hacia la corteza occipital, en donde se encuentra el área visual primaria, superior e inferiormente a la cisura calcárea. Haciendo un recuento de lo que es la vía visual, tenemos que la vía visual parte siendo la primera neurona de la vía visual parte siendo su receptor periférico los conos o los bastones. La primera neurona de la vía sería la neurona bipolar. La segunda neurona de la vía sería la neurona ganglionar, que se encuentran sus núcleos celulares en la capa de células ganglionares. Forman las fibras del nervio óptico que harán sinapsis en los cuerpos geniculados laterales del tálamo. Y que dependiendo si son nasales o temporales, se decusarán las nasales y las temporales continuarán por el mismo camino. Harán sinapsis en el cuerpo geniculado lateral del tálamo y de allí partirán las radiaciones ópticas hacia la corteza visual primaria que se encuentra superior e inferiormente a la cisura calcárea. Además, en la vía denominada vía visual refleja, en vez de hacer sinapsis en los cuerpos geniculados laterales, pasan a las estructuras del mesencéfalo dadas por tubérculos cuadrigéminos superiores que se encuentran en la lámina cuadrigémina en el mesencéfalo y harán sinapsis en núcleos parasimpáticos llamados los núcleos de Edinger y Westphal, que se encuentran en el mesencéfalo. Esto es muy importante resaltarlo. Las neuronas ganglionares que expresan melanopsina harán sinapsis en los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo de acuerdo a la vía visual refleja. La vía visual refleja lo que va a hacer es, número uno, regular la cantidad de luz que llega a la retina para adecuarla a las necesidades de luz o oscuridad. Y dos, hacer el efecto de acomodación de la imagen visual para que el punto focal coincida exactamente con la retina. Y en el momento del enfoque coincida exactamente con las foveas que se encuentran en las máculas. Entonces, rememorando nosotros la descripción de la anatomía del globo ocular, tenemos que músculo liso teníamos en el iris, que tenía dos disposiciones de músculo liso. Un músculo liso circular, que estaba alrededor de la pupila, y un músculo liso radial. Ese músculo liso circular reacciona cuando
tenemos una fuente de luz que alumbra directamente al globo ocular y produce una respuesta que se denomina miosis. Y esa miosis no es más que la disminución del diámetro pupilar. Ese diámetro pupilar se reduce con el objetivo de limitar el acceso de luz a la retina y regularlo. Ese reflejo está coordinado por unos núcleos mesencefálicos que se denominan los núcleos de Eydinger-Westphal, que son núcleos parasimpáticos relacionados con el tercer par craneal. Entonces, ¿cómo se genera esa vía visual refleja? Si hay una fuente de iluminación que llegue a uno de los globos oculares, habrá obviamente la excitación de la vía visual que llegará, pues, que irá a la vía visual normal, que va desde los cuerpos geniculados laterales y establecerá la discriminación, el color, la forma, el movimiento, etcétera. Y otra que irá hacia unos núcleos denominados los núcleos que se encuentran en el pretectum o el pretecho, que eso también es a nivel mesencefálico. Del pretecho partirá una neurona que hará sinapsis con los dos núcleos de Eydinger y Westphal ubicados a ambos lados en el mesencéfalo, y estos núcleos generarán las fibras preganglionares parasimpáticas que emergerán junto con el tercer par craneal. A su vez, estas fibras preganglionares harán sinapsis en un ganglio denominado ganglio ciliar, y del ganglio ciliar se generarán una neurona postganglionar que forman los nervios ciliares cortos. Estos nervios ciliares cortos irán tanto a la musculatura circular del iris, y en el caso del enfoque irán hacia el cuerpo ciliar, que se asocia con la zónula que controla el cambio de la circunferencia del cristalino. Entonces, cuando incide un rayo de luz, pues vamos a tener una respuesta directa que causará miosis en el mismo ojo en el cual se está iluminando, y una respuesta consensuada que también causará miosis en el ojo contralateral. Y eso es debido a que la neurona del pretecho se combina con los dos núcleos de Eydinger y Westphal. Es fundamental, sobre todo para la evaluación de los pacientes cuando se hace el examen de los pares craneales y sobre todo el examen del tercer craneal. Este reflejo esté, tanto la respuesta directa como la respuesta consensuada, esté conservada o no, o hay indignidad de la vía visual. Como conclusiones tenemos: el globo ocular se encuentra alojado en la órbita, estructura ósea que le da soporte y protección. El globo ocular está formado por tres capas: una fibrosa externa, una vascular intermedia y una nerviosa interna. Los medios transparentes del ojo están formados por la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el cuerpo vítreo. El cristalino cambia de forma acorde a la contracción o relajación del músculo ciliar, fenómeno conocido como acomodación. La luz es reflejada sobre la retina y su entrada a la retina es regulada por el diámetro pupilar. La retina está conformada por varias capas, en donde los receptores periféricos, conos y bastones se conectan con las neuronas bipolares y estas con las neuronas ganglionares, siendo los axones de estas últimas los que forman el nervio óptico. Los fotorreceptores transducen la energía contenida en los fotones de luz a cambios en el potencial de membrana. Cuando la luz incide sobre ellos, se hiperpolarizan. Las células bipolares tienen dos tipos de receptores de glutamato:
y dependiendo de cuál expresen, pueden despolarizarse o hiperpolarizarse con la luz. Las neuronas ganglionares tienen campos receptivos circulares en la retina que pueden ser de centro encendido y periferia apagada o centro apagado y periferia encendida. Las fibras de las neuronas ganglionares, dependiendo de su ubicación en la retina, cruzarán hacia el lado contrario formando el quiasma óptico o continuarán hacia el tálamo sin cruzarse. Las cintillas ópticas están formadas por fibras que vienen de la retina temporal ipsilateral y de la retina nasal contralateral. Dichas fibras se dirigen al cuerpo geniculado lateral del tálamo. Del cuerpo geniculado lateral parten las radiaciones ópticas hasta el área visual primaria, ubicada en el lóbulo occipital alrededor de la cisura calcarina. La visión es la traducción de la luz reflejada en la retina en imágenes mentales en el cerebro. Esto ha sido todo por este segmento. Espero que haya sido de su provecho. No olviden en seguirnos en nuestro canal de YouTube. El canal se llama Fisiología ULA. No olviden suscribirse, darle like si le ha gustado el video, ya que este video, si ustedes le dan like, el algoritmo de YouTube lo comparte con las personas que estén interesadas en el tema. Al final lo que nos interesa es que la información llegue a todos. Y compártanlo con sus compañeros para que todos vean el contenido de esta clase. Ha sido realmente un gran placer para mí compartir con ustedes el maravilloso mundo de la fisiología y espero verlos en una próxima oportunidad en donde continuaremos con nuestra disertación sobre el oído y la audición. Hasta entonces.